¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el deporte más popular del mundo cruza la línea hacia lo oscuro, lo inexplicable o lo criminal? Desde estadios que se convirtieron en trampas mortales y desastres naturales con una precisión aterradora, hasta futbolistas que pasaron de ser ídolos de masas a protagonistas de las crónicas policiales más brutales. Hoy descendemos por las capas de este iceberg para revelar los secretos y tragedias que el fútbol ha intentado dejar en el olvido, donde la realidad supera por mucho a cualquier ficción que puedas imaginar. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal para no perderte mis nuevos vídeos, por favor. También si gustas que te salude en mi próximo video, me lo puedes decir en los comentarios y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. La sombra en el estadio Hernando Siles. 17 de abril de 2014. Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia. Durante la transmisión en vivo de un partido de la Copa Libertadores entre The Strongest y Defensor Sporting, las cámaras de televisión registraron una silueta oscura desplazándose por la tribuna general. El suceso ocurrió en el tiempo de compensación, minuto 91. La figura mantenía un movimiento fluido y constante a lo largo de las gradas, atravesando los asientos y a los espectadores presentes en el sector. El aspecto técnico más destacado es la velocidad del desplazamiento, la cual resulta inconsistente con la capacidad de un ser humano para correr entre filas de asientos ocupadas y obstáculos metálicos. Los espectadores situados en la trayectoria de la silueta no mostraron ninguna reacción física ni visual ante el paso de esta. El estadio se encuentra construido en una zona con registros históricos de actividad inusual, vinculados a la antigua topografía del terreno en el barrio de Miraflores. El caso cuenta con dos explicaciones técnicas documentadas por especialistas en video. La primera plantea un efecto de doble exposición o imagen fantasma, donde la silueta de un individuo en otra zona del estadio se superpone a la imagen de la cámara principal. La segunda sugiere que se trató de una sombra proyectada por los potentes focos del estadio, generada por alguien que caminaba en un nivel superior o cerca de las luminarias, creando una distorsión óptica de tamaño y velocidad. No existe una conclusión definitiva que descarte completamente ninguna de las teorías. La maldición de Bela Gutmann. 1962, hasta el presente. Lisboa, Portugal, con repercusión en diversas sedes de finales europeas. Tras la obtención de la segunda Copa de Europa consecutiva por parte del SL Benfica ante el Real Madrid, el entrenador húngaro Bela Gutmann solicitó una bonificación económica y una mejora contractual a la directiva del club. Ante la negativa de los dirigentes, Gutmann presentó su renuncia y, al abandonar las instalaciones, pronunció una sentencia dirigida a la institución. Ni en 100 años el Benfica volverá a ser campeón de Europa. Desde la salida del técnico en 1962, el Benfica ha disputado un total de 8 finales de competiciones europeas de la UEFA sin lograr la victoria en ninguna de ellas. El registro oficial de finales perdidas incluye 5 correspondientes a la Copa de Europa, 1963, 1965, 1968, 1984 y 1990, y 3 de la Copa de la UEFA/Europa League, 1983, 2013 y 2014. En 1990, durante la final en Viena, Eusebio, máxima figura histórica del club, acudió a la tumba de Gutmann para solicitar simbólicamente el fin de la sentencia, sin obtener éxito en el resultado deportivo. El suceso se mantiene bajo seguimiento estadístico dentro de la cronología deportiva europea. La maldición tiene un límite temporal establecido por el propio autor. De cumplirse la declaración original de forma literal, el club portugués no obtendría un título continental hasta el año 2062. No existe evidencia científica que vincule las palabras de Gutmann con el rendimiento físico o táctico de los jugadores, aunque el evento es parte integral de la documentación histórica del fútbol profesional. La mano de Dios. 22 de junio de 1986. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. Durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra, el jugador Diego Armando Maradona anotó el primer gol del encuentro al impactar el balón con su mano izquierda.
El incidente ocurrió tras un despeje fallido del defensor inglés Steve Hodge. Maradona saltó junto al portero Peter Shilton y, mediante una maniobra manual, impulsó el esférico dentro de la portería. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser validó la anotación al no percibir la infracción, a pesar de las protestas del equipo inglés. El suceso destaca por la omisión arbitral en un contexto de máxima importancia deportiva y por la declaración posterior del autor, quien atribuyó la autoría de forma metafórica a la mano de Dios. El contexto sociopolítico era crítico, debido a la reciente guerra de las Malvinas ocurrida 4 años antes entre ambas naciones. En el mismo partido, minutos después, se produjo el denominado gol del siglo, lo que ha mantenido este encuentro como uno de los más analizados en la historia del fútbol documentado. El caso está administrativamente cerrado. Diego Maradona admitió oficialmente el uso de la mano en entrevistas posteriores y en su autobiografía. En el año 2022, el balón utilizado en dicho partido fue subastado por una cifra superior a los 2 millones de euros. La FIFA ha citado este evento como uno de los argumentos históricos para la implementación de tecnologías de asistencia arbitral por video en el fútbol moderno. El escándalo de Gijón. 25 de junio de 1982. Estadio El Molinón, Gijón, España. Durante el último partido del Grupo 2 de la Copa del Mundo de 1982, las selecciones de Alemania Federal y Austria se enfrentaron conociendo de antemano el resultado del día anterior entre Argelia y Chile. Una victoria alemana por 1 o 2 goles de diferencia clasificaba tanto a Alemania como a Austria, eliminando a Argelia. Tras el gol alemán anotado por Horst Hrubesch en el minuto 10, ambos equipos redujeron drásticamente la intensidad de juego, limitándose a realizar pases laterales y hacia atrás en sus propias mitades de campo, sin intentar ataques reales durante los 80 minutos restantes. El comportamiento de los jugadores provocó el abucheo de los espectadores locales y las críticas de los comentaristas de televisión. El narrador alemán Everhard Stange se negó a seguir comentando el partido en señal de protesta. Los aficionados argelinos en las gradas agitaron billetes hacia el campo en señal de corrupción. A pesar de que no se presentó una prueba física de un acuerdo firmado, el desarrollo del juego fue calificado oficialmente por la FIFA como un espectáculo lamentable, aunque no se pudieron imponer sanciones, debido a que técnicamente no se violó ninguna regla vigente en ese momento. El caso es considerado el detonante principal de un cambio estructural en los torneos internacionales. A partir de este suceso, la FIFA dictaminó que los partidos finales de la fase de grupos en los mundiales deben jugarse de forma simultánea para evitar la manipulación de resultados basada en cálculos de puntaje previos. En 2007, el jugador alemán Hans-Peter Briegel reconoció públicamente que existió un acuerdo tácito entre los futbolistas de ambas selecciones para no hacerse daño en el campo. Los mordiscos de Luis Suárez. 2010, Ámsterdam, Países Bajos, 2013, Liverpool, Reino Unido, y 2014, Natal, Brasil. El futbolista uruguayo Luis Suárez protagonizó 3 incidentes de agresión física consistentes en morder a jugadores rivales durante el desarrollo de partidos oficiales. El primer evento ocurrió el 20 de noviembre de 2010, cuando agredió a Othman Bakal del PSV Eindhoven mientras jugaba para el Ajax. El segundo incidente tuvo lugar el 21 de abril de 2013, durante un partido de la Premier League, donde mordió el brazo del defensor del Chelsea, Branislav Ivanovic. El tercer suceso, de mayor alcance mediático, ocurrió el 24 de junio de 2014 durante la Copa del Mundo, impactando el hombro del defensor italiano Giorgio Chiellini. La conducta se destaca por su carácter reincidente y por ocurrir en entornos de alta visibilidad profesional. En el incidente de 2014, el árbitro no percibió la acción en el momento, pero la FIFA actuó de oficio tras analizar las grabaciones de video y las marcas dentales en el hombro del jugador italiano. Este tipo de agresión es extremadamente inusual en el deporte de élite y generó debates internacionales sobre la salud mental y el control de impulsos en atletas de alto rendimiento. Casos cerrados mediante sanciones disciplinarias. Por el primer incidente recibió 7 partidos de suspensión, por el segundo, 10 partidos, y por el tercero, la FIFA le impuso la sanción más severa de su historia mundialista: 9 partidos internacionales, 4 meses de inhabilitación para cualquier actividad relacionada con el fútbol y una multa económica.
El jugador emitió disculpas públicas tras el evento de 2014 y se reportó que recibió acompañamiento profesional para gestionar su comportamiento en el campo. Estamos en el nivel 2. El cabezazo de Zidane. 9 de julio de 2006. Estadio Olímpico de Berlín, Alemania. Durante el minuto 110 del tiempo suplementario en la final de la Copa del Mundo entre Francia e Italia, el capitán francés Zinedine Zidane golpeó con la parte superior de su cabeza el pecho del defensor italiano Marco Materazzi. El impacto derribó a Materazzi de forma inmediata. Tras una breve deliberación y la consulta del árbitro principal, Horacio Elizondo, con sus asistentes, Zidane recibió una tarjeta roja directa, siendo expulsado en el que fue el último partido de su carrera profesional. El incidente ocurrió lejos de donde se encontraba el balón, por lo que no fue captado inicialmente por el árbitro central ni los jueces de línea. La decisión de la expulsión se basó en el aviso del cuarto árbitro, Luis Medina Cantalejo, quien observó la acción directamente. Durante años existió el debate sobre si se utilizó ilegalmente una repetición televisiva para informar al árbitro, aunque la FIFA sostuvo que fue observación directa del cuarto oficial. El contexto del acto fue un intercambio de provocaciones verbales iniciado por Materazzi, caso resuelto en términos deportivos y disciplinarios. La FIFA impuso una sanción de 3 partidos a Zidane, que cumplió mediante trabajo comunitario tras su retiro, y 2 partidos a Materazzi por las provocaciones. Ambos jugadores han confirmado en declaraciones posteriores la naturaleza de los insultos personales que desencadenaron la reacción. El momento ha sido documentado como uno de los hitos más significativos en la historia de las finales mundiales y cuenta con una estatua de bronce que inmortaliza la acción en el Centro Pompidou de París. Hey FIFA Gate. 27 de mayo de 2015. Hotel Baurolac, Zurich, Suiza, punto de inicio de las detenciones. A solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las autoridades suizas realizaron una incursión en un hotel de lujo donde se alojaban altos directivos de la FIFA previo a su congreso anual. La operación resultó en la detención de varios oficiales de alto rango bajo cargos de corrupción, fraude electrónico, extorsión y lavado de dinero. La investigación penal federal, dirigida por la Fiscalía de Nueva York, reveló una estructura delictiva que operó durante al menos 24 años, en la cual se pagaron más de $150 millones en sobornos a cambio de derechos de transmisión televisiva, marketing y la elección de sedes para torneos mundiales. La investigación expuso la participación de empresas de marketing deportivo y bancos internacionales en el movimiento de capitales ilícitos. El escándalo provocó la renuncia de Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA días después de haber sido reelecto, así como la inhabilitación de Michel Platini, entonces presidente de la UEFA. El uso de la ley RICO, ley de organizaciones influenciadas por el crimen y la corrupción, por parte de Estados Unidos permitió procesar a individuos de múltiples nacionalidades, basándose en que las transacciones ilegales utilizaron el sistema financiero estadounidense o servidores de dicho país. El proceso judicial continúa abierto con múltiples ramificaciones. Hasta la fecha, más de 40 individuos y entidades han sido acusados. Muchos de ellos se han declarado culpables y otros han sido sentenciados a prisión o multas millonarias. Diversos directivos sudamericanos y centroamericanos fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar juicios. La FIFA realizó una reforma interna de sus estatutos y cambió su estructura de gobernanza como consecuencia directa de estos eventos. El maracanazo de Roberto Rojas. 3 de septiembre de 1989. Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. Durante un partido decisivo de las eliminatorias para el Mundial de Italia 1990 entre Brasil y Chile, el portero chileno Roberto Rojas cayó al suelo fingiendo haber sido impactado por una bengala lanzada desde la tribuna brasileña. Al minuto 67, aprovechando el humo de la bengala que cayó cerca de su posición, Rojas utilizó una pequeña cuchilla de afeitar que llevaba oculta en uno de sus guantes para provocarse un corte en la ceja izquierda.
El equipo chileno se retiró del campo alegando falta de seguridad, con el objetivo de anular el partido y obtener los puntos en los tribunales deportivos. La televisión brasileña y fotógrafos en el campo captaron imágenes que demostraron que la bengala, lanzada por una aficionada identificada como Rosemary Mello, nunca impactó al guardameta. Las pericias médicas posteriores determinaron que la herida de Rojas tenía bordes rectos y limpios, inconsistentes con el impacto de un objeto pirotécnico, pero compatibles con un arma blanca. La farsa fue diseñada como una estrategia extrema para clasificar al Mundial ante la inminente derrota deportiva. Brasil ganaba 1-0 en ese momento. El caso fue resuelto tras la confesión del propio Roberto Rojas en 1990. La FIFA dictó sanciones sin precedentes. Rojas fue suspendido de por vida, aunque recibió un indulto en 2001, el seleccionador Orlando Aravena y el médico Daniel Rodríguez también fueron inhabilitados, y la selección de Chile fue excluida de participar en las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. El evento permanece como el fraude más grave en la historia de las eliminatorias sudamericanas. La patada Kung Fu de Eric Cantona. 25 de enero de 1995. Estadio Selhurst Park, Londres, Reino Unido. Durante un encuentro de la Premier League entre el Crystal Palace y el Manchester United, el futbolista francés Eric Cantona fue expulsado tras cometer una infracción contra el defensor Richard Shaw. Mientras se dirigía hacia los vestidores escoltado por un auxiliar, un aficionado local identificado como Matthew Simmons descendió varios escalones para proferir insultos personales al jugador. Cantona reaccionó saltando por encima de las vallas publicitarias y lanzando una patada de estilo Kung Fu que impactó en el pecho de Simmons, seguida de una serie de golpes de puño. El incidente fue captado con total claridad por las cámaras de televisión y fotógrafos, convirtiéndose de inmediato en un suceso de alcance global. Simmons fue acusado posteriormente de utilizar lenguaje xenófobo y agresivo. La respuesta de Cantona en la rueda de prensa posterior fue una única frase metafórica: cuando las gaviotas siguen al pesquero, es porque piensan que las sardinas serán lanzadas al mar, tras la cual abandonó la sala sin dar más explicaciones. El evento marcó un punto de inflexión en el debate sobre el comportamiento de los aficionados y la seguridad perimetral en los estadios ingleses. El caso fue resuelto mediante procesos deportivos y penales. La Asociación de Fútbol, FA, suspendió a Cantona por 8 meses de toda actividad futbolística y le impuso una multa económica. En el ámbito judicial, fue condenado inicialmente a 2 semanas de prisión, sentencia que fue conmutada en apelación por 120 horas de servicio comunitario. Matthew Simmons, por su parte, fue inhabilitado para ingresar a estadios y se le retiró su abono como socio del club. Cantona ha declarado en entrevistas recientes que no se arrepiente de la acción. Estamos en el nivel 3. El gas lacrimógeno en el Superclásico 2015. 14 de mayo de 2015. Estadio Alberto J. Armando La Bombonera, Buenos Aires, Argentina. Durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, el encuentro fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo. Mientras los jugadores de River Plate atravesaban la manga inflable para regresar al campo de juego, un socio de Boca Juniors, identificado como Adrián el Panadero Napolitano, introdujo una mezcla de gas pimienta casero a través de una perforación en la lona de protección. El químico se dispersó en el espacio cerrado de la manga, afectando directamente a los futbolistas. 4 jugadores de River Plate, Leonardo Poncio, Leonel Bangioni, Ramiro Funes Mori y Matías Craneviter, sufrieron quemaduras de primer grado en la espalda, brazos y rostro, además de queratoconjuntivitis química. El partido permaneció detenido durante más de 1 hora en el terreno de juego entre confusión técnica y médica antes de la suspensión oficial. La seguridad del estadio fue severamente cuestionada debido a que el agresor operó desde la primera línea de la tribuna, en una zona supuestamente restringida. El caso fue resuelto en términos deportivos y penales. La Conmebol descalificó a Boca Juniors del torneo, otorgándole el pase a cuartos de final a River Plate, e impuso al club una multa de $200.000 junto a partidos a puerta cerrada. En el ámbito judicial, Adrián Napolitano confesó su autoría. Fue procesado por lesiones leves y daño, aunque evitó el juicio oral mediante un acuerdo de probation que incluyó tareas comunitarias y donación de insumos médicos.
El paro cardíaco de Christian Eriksen. 12 de junio de 2021. Estadio Parken, Copenhague, Dinamarca. Durante el minuto 43 del partido entre Dinamarca y Finlandia por la fase de grupos de la Eurocopa 2020, el mediocampista danés Christian Eriksen se desplomó súbitamente mientras corría para recibir un saque de banda. El jugador cayó de bruces sin haber tenido contacto con ningún otro competidor. El árbitro Anthony Taylor detuvo el juego de inmediato al notar que Eriksen estaba inconsciente y con la mirada perdida. El personal médico ingresó al campo en menos de un minuto para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, y utilizar un desfibrilador externo automático, DEA. La intervención médica duró aproximadamente 15 minutos sobre el césped. Durante este tiempo, los compañeros de equipo de Eriksen formaron un círculo humano alrededor del jugador y los médicos para proteger su privacidad de las cámaras de televisión y el público. El suceso fue transmitido en vivo a nivel global, generando controversia por la persistencia de las tomas de primer plano antes de que se estableciera el cordón de seguridad. El médico de la selección danesa, Morten Boesen, confirmó posteriormente que el jugador se había ido y fue recuperado tras una descarga eléctrica. El caso fue resuelto médicamente. A Eriksen se le diagnosticó un paro cardíaco provocado por una arritmia y se le implantó un desfibrilador automático implantable, por sus siglas, DAI. Debido a las regulaciones de la Liga Italiana, Serie A, que prohíben competir con dicho dispositivo, el jugador rescindió su contrato con el Inter de Milán, pero regresó al fútbol profesional meses después en la Premier League inglesa. El evento impulsó una revisión internacional de los protocolos de emergencia y la disponibilidad de desfibriladores en instalaciones deportivas de todos los niveles. Secuestro del padre de Luis Díaz. 28 de octubre de 2023. Barrancas, La Guajira, Colombia. Luis Manuel Díaz y su esposa, Zilenis Marulanda, fueron interceptados por sujetos armados en motocicletas mientras se encontraban en una estación de servicio. La madre del futbolista fue liberada horas después tras un cerco policial, pero Luis Manuel Díaz fue trasladado hacia la zona montañosa de la serranía del Perijá. El 2 de noviembre, el gobierno de Colombia confirmó oficialmente que el autor del secuestro era el Frente de Guerra Norte del ELN, Ejército de Liberación Nacional, grupo guerrillero que en ese momento mantenía negociaciones de paz y un cese al fuego con el Estado. El suceso tuvo una repercusión internacional inmediata, debido a que Luis Díaz es una figura destacada del Liverpool FC y la selección Colombia. El jugador permaneció en Inglaterra durante los primeros días, regresando a la competición el 5 de noviembre, donde anotó un gol y mostró una camiseta con la frase "Libertad para papá". El secuestro puso en crisis los diálogos de paz en Colombia, ya que el ELN admitió el hecho, calificándolo como un error de sus unidades locales, pero inicialmente demoró la liberación alegando la presencia de operativos militares en la zona. El caso fue resuelto, en cuanto a la libertad de la víctima. Luis Manuel Díaz fue liberado el 9 de noviembre de 2023, tras 12 días de cautiverio, siendo entregado a una comisión de la ONU y la Iglesia Católica. En operativos posteriores, la Fiscalía General de la Nación capturó a 4 integrantes de la banda criminal Los Primos, quienes habrían realizado la logística del secuestro para entregarlo al grupo guerrillero. La estructura delictiva fue desarticulada y los procesos judiciales contra los responsables materiales continúan en la justicia colombiana. Moacir Barbosa y su exilio social. 1950-2000. Brasil, principalmente Río de Janeiro y Praia Grande. Moacir Barbosa Nascimento fue el portero titular de la selección brasileña durante la Copa del Mundo de 1950. En el partido decisivo contra Uruguay, conocido como el Maracanazo, Barbosa no logró detener un disparo raso de Alcides Viggia que significó el 2-1 definitivo y la pérdida del título para Brasil. A partir de ese momento, Barbosa fue señalado por la opinión pública, la prensa y la sociedad civil como el único culpable de la derrota nacional, iniciando un período de ostracismo y rechazo social que se prolongó durante el resto de su vida. El caso se caracteriza por la severidad del estigma social en un país donde el fútbol es un componente central de la identidad nacional. Barbosa fue objeto de discriminación constante. Uno de los incidentes más documentados ocurrió en 1970 en un mercado, donde una mujer lo señaló ante su hijo diciendo: "Mira, este es el hombre que hizo llorar a todo Brasil".
En 1993, se le prohibió la entrada a la concentración de la selección nacional por orden de la directiva, bajo el argumento de que su presencia traería mala suerte. En 1963, tras la renovación de las porterías del Estadio Maracaná, Barbosa solicitó los postes de madera antiguos y los quemó en un asado privado como un intento simbólico de liberarse de la carga psicológica del suceso. Caso cerrado por el fallecimiento del protagonista. Barbosa murió el 7 de abril de 2000 debido a un paro cardiorrespiratorio, en condiciones de relativa pobreza y soledad. Poco antes de morir, declaró en una entrevista que, mientras en Brasil la pena máxima de cárcel por un asesinato es de 30 años, él había cumplido una condena de 50 años por un error deportivo. Su caso es estudiado actualmente en sociología del deporte como un ejemplo de chivo expiatorio y de la presión psicológica extrema en el fútbol profesional. Guerra del fútbol. Junio y julio de 1969. El Salvador y Honduras. El conflicto bélico estalló tras una serie de 3 partidos eliminatorios para el Mundial de México 1970 entre las selecciones de El Salvador y Honduras. En un ambiente de extrema tensión política y social debido a una reforma agraria en Honduras que afectaba a miles de inmigrantes salvadoreños, los encuentros deportivos funcionaron como el catalizador de la violencia. El primer partido en Tegucigalpa, victoria de Honduras, y el segundo en San Salvador, victoria de El Salvador, estuvieron marcados por disturbios, ataques a aficionados y la quema de banderas. El 26 de junio de 1969, tras el tercer partido de desempate en la Ciudad de México, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras y el 14 de julio inició una ofensiva militar terrestre y aérea contra territorio hondureño. A pesar de su nombre, el fútbol no fue la causa raíz, sino el detonante de tensiones acumuladas por problemas fronterizos y la expulsión de campesinos salvadoreños de tierras hondureñas. El conflicto duró aproximadamente 4 días y se caracterizó por el uso de aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial por parte de ambas naciones. La Organización de los Estados Americanos, por sus siglas, OEA, tuvo que intervenir para negociar un cese al fuego, el cual se hizo efectivo el 18 de julio, aunque las tropas salvadoreñas no se retiraron completamente hasta principios de agosto bajo presión internacional. Conflicto finalizado formalmente. Se estima que la guerra dejó un saldo de entre 2,000 y 3,000 muertos, en su mayoría civiles, y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas. Las relaciones diplomáticas y el comercio entre ambos países quedaron paralizados durante años. La paz definitiva se consolidó con la firma del Tratado General de Paz en Lima, Perú, en 1980, y la resolución de la disputa fronteriza por la Corte Internacional de Justicia en 1992. Estamos en el nivel 4. La fractura de David Bust. 8 de abril de 1996. Estadio Old Trafford, Manchester, Reino Unido. Durante el segundo minuto de un partido de la Premier League entre el Manchester United y el Coventry City, el defensor David Bust subió al área rival tras un tiro de esquina. Al intentar rematar un balón suelto, chocó simultáneamente con los jugadores Brian McClair y Dennis Irwin. El impacto resultó en una fractura desplazada de tibia y peroné de su pierna derecha. La gravedad de la lesión fue tal que los huesos atravesaron la piel, provocando una hemorragia profusa sobre el terreno de juego. El encuentro debió suspenderse durante 12 minutos mientras el personal médico atendía a Bust y se procedía a limpiar la sangre del área pequeña con agua y arena. El portero del Manchester United, Peter Schmeichel, quien presenció la fractura de forma directa, vomitó en el campo y posteriormente requirió terapia psicológica debido al trauma visual del incidente. Durante su hospitalización, Bust contrajo múltiples infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, SARM, lo que complicó su recuperación y puso en riesgo la viabilidad de su extremidad. El caso médico y deportivo fue cerrado. A pesar de someterse a 22 cirugías en un intento por reconstruir la pierna y retomar su carrera, Bust fue advertido por los médicos de que una nueva lesión podría derivar en una amputación. El jugador anunció su retiro profesional oficial el 6 de noviembre de 1996, a los 29 años de edad. Actualmente, Bust trabaja en programas de desarrollo comunitario para el Coventry City y su lesión sigue siendo citada como una de las más traumáticas en la historia del fútbol inglés.
El Rayo de la República Democrática del Congo. Octubre de 1998. Región de Kasai, República Democrática del Congo. Durante un encuentro de fútbol entre los equipos Benatsadi, local, y Basanga, visitante, que se encontraba empatado 1-1, un rayo impactó directamente en el terreno de juego. Según las crónicas de la época, la descarga eléctrica provocó el colapso inmediato de los 11 jugadores del equipo Benatsadi, quienes fallecieron en el lugar poco después, debido a paros cardiorrespiratorios y quemaduras internas. El aspecto más perturbador y analizado del suceso es que, mientras los 11 integrantes del equipo local perdieron la vida, los jugadores del equipo rival, Basanga, resultaron completamente ilesos, a pesar de encontrarse en el mismo campo de juego. La tragedia ocurrió en un contexto de guerra civil en el país, lo que dificultó la obtención de peritajes técnicos inmediatos y permitió que surgieran diversas teorías. Una explicación técnica sugiere que los jugadores del Benatsadi utilizaban botas con tacos de aluminio o metal, los cuales actuaron como conductores de la electricidad por paso, voltaje de paso, mientras que el equipo rival supuestamente calzaba botas con tacos de goma. Sin embargo, la falta de un informe oficial exhaustivo alimentó creencias populares en la región que atribuyeron el evento a actos de brujería o magia negra, sugiriendo que el equipo visitante había contratado a un hechicero para maldecir al oponente, una narrativa que escaló debido a la precisión selectiva del rayo. El caso permanece como una de las leyendas urbanas y tragedias documentadas más extrañas del deporte mundial. Aunque medios internacionales como la BBC y el diario L'Avenir reportaron el hecho en su momento basándose en agencias locales, la ausencia de registros fotográficos o vídeos del instante exacto ha mantenido el suceso en un aura de misterio. No se realizaron juicios ni investigaciones criminales, y el evento es citado frecuentemente en estudios sobre riesgos meteorológicos en eventos masivos y en compilaciones de anomalías históricas del fútbol africano. La muerte de Marc-Vivien Foé. 26 de junio de 2003. Estadio Gerland, Lyon, Francia. Durante el minuto 72 de la semifinal de la Copa Confederaciones entre Camerún y Colombia, el mediocampista camerunés Marc-Vivien Foé se desplomó súbitamente en el círculo central del campo, sin que mediara contacto físico con ningún otro jugador. Tras caer inconsciente, el personal médico ingresó rápidamente para realizar maniobras de reanimación y suministrar oxígeno. Foé fue trasladado al centro médico del estadio, donde los esfuerzos por reanimarlo continuaron durante 45 minutos sin éxito. El jugador fue declarado muerto poco después de finalizar el encuentro. El impacto visual del suceso fue devastador para los jugadores y espectadores, ya que las cámaras de televisión captaron los momentos en los que se intentaba estabilizar al futbolista. Inicialmente se especuló con un golpe de calor o deshidratación extrema debido a las altas temperaturas en Lyon, pero la autopsia posterior reveló que Foé padecía de miocardiopatía hipertrófica, una condición hereditaria en la que el músculo cardíaco se engrosa, dificultando el bombeo de sangre. Este diagnóstico fue crucial, ya que se trataba de una afección que no había sido detectada en los exámenes médicos de rutina previos del jugador en sus clubes europeos. El fallecimiento de Foé marcó un antes y un después en los protocolos de salud de la FIFA. A raíz de esta tragedia, se implementó la obligatoriedad de realizar exámenes cardíacos exhaustivos a todos los futbolistas profesionales antes de torneos internacionales y se garantizó la presencia de desfibriladores externos automáticos, DEA, en los banquillos de cada partido oficial. El club Manchester City, donde Foé jugaba en ese momento, retiró el dorsal número 23 en su honor, y la FIFA renombró el premio al juego limpio de la Copa Confederaciones como el trofeo Marc-Vivien Foé. La tragedia de Heysel. 29 de mayo de 1985. Estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica. Aproximadamente una hora antes del inicio de la final de la Copa de Europa entre el Liverpool FC y la Juventus FC, se produjo un enfrentamiento en la zona de las gradas. Un grupo de aficionados ingleses rompió las vallas de seguridad que los separaban de la zona Z, un sector destinado a espectadores neutrales que en su mayoría estaba ocupado por seguidores italianos. Ante la carga de los seguidores del Liverpool, los aficionados de la Juventus intentaron retroceder, quedando atrapados contra un muro de hormigón en uno de los laterales del estadio.
La presión humana masiva provocó el colapso de la estructura, causando que decenas de personas fueran aplastadas o cayeran al vacío. El balance oficial fue de 39 fallecidos, 32 de nacionalidad italiana, 4 belgas, 2 franceses y un británico, y más de 600 heridos. El estadio se encontraba en condiciones de mantenimiento deplorables, con muros que podían ser derribados con facilidad, lo que fue citado como un factor crítico en la investigación. A pesar de la magnitud de la tragedia y de que los cuerpos fueron colocados en las afueras del estadio, el partido se jugó por decisión de la UEFA y las autoridades belgas, bajo el argumento de que la suspensión podría generar disturbios aún más violentos en el resto de la ciudad. La Juventus ganó 1-0 con un gol de penal. El suceso tuvo consecuencias legales y deportivas sin precedentes. La UEFA prohibió a todos los clubes ingleses participar en competiciones europeas por un período de 5 años, 6 para el Liverpool. 14 aficionados del Liverpool fueron declarados culpables de homicidio involuntario y sentenciados a 3 años de prisión. El estadio de Heysel fue demolido y reconstruido en 1995 como el Estadio Rey Balduino, eliminando cualquier vestigio de la estructura original. Este evento, junto con la posterior tragedia de Hillsborough, impulsó la eliminación de las zonas de pie en los estadios europeos, y la implementación de normativas de seguridad más estrictas para el control de multitudes. Desastre de Hillsborough. 15 de abril de 1989. Estadio de Hillsborough, Sheffield, Inglaterra. Durante la semifinal de la FA Cup entre el Liverpool FC y el Nottingham Forest, se produjo una aglomeración masiva de aficionados en las tribunas de pie, Leppings Lane, destinadas a los seguidores del Liverpool. Debido a una gestión deficiente del flujo de personas por parte de la policía de South Yorkshire, se autorizó la apertura de una puerta de salida, puerta C, para aliviar la congestión exterior, lo que provocó que miles de personas ingresaran simultáneamente a túneles ya saturados. Esto generó un aplastamiento contra las vallas de seguridad perimetrales que separaban la grada del terreno de juego. El partido se suspendió apenas a los 6 minutos de iniciado, mientras los aficionados desesperados intentaban saltar al campo o eran levantados hacia los niveles superiores para sobrevivir. El incidente resultó en la muerte de 97 personas y dejó a 766 heridos, siendo la mayor tragedia en la historia del deporte británico. Durante décadas, la versión oficial y medios de comunicación como el diario The Sun culparon injustamente a los aficionados del Liverpool, acusándolos de estar ebrios y de comportarse de forma violenta, lo que inició una larga batalla legal por la verdad liderada por las familias de las víctimas. La investigación reveló que la policía alteró declaraciones para ocultar su negligencia, que el estadio no contaba con un certificado de seguridad vigente y que las vallas metálicas se convirtieron en trampas mortales que impidieron la evacuación hacia el césped. El caso fue resuelto tras décadas de litigio. En 2012, el panel independiente de Hillsborough publicó un informe que exoneró totalmente a los aficionados, lo que llevó a una disculpa formal del primer ministro británico. En 2016, un nuevo juicio determinó que las víctimas murieron por homicidio negligente debido a las fallas policiales y de diseño del estadio. Este desastre fue el catalizador definitivo para el informe Taylor, que transformó el fútbol inglés al obligar a la eliminación de las vallas perimetrales y a que todos los estadios de las divisiones superiores tuvieran asientos individuales, erradicando las zonas de pie. Estamos en el nivel 5. El asesinato de Andrés Escobar. 2 de julio de 1994. Estacionamiento del Estadero El Indio, Medellín, Colombia. Aproximadamente 10 días después de la eliminación de la selección de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994, el defensor central Andrés Escobar fue interceptado por varios hombres mientras se encontraba en su vehículo. El incidente comenzó con una disputa verbal relacionada con el desempeño del jugador en el torneo, específicamente por el autogol que marcó en el partido contra la selección estadounidense, el cual fue determinante para la derrota de su equipo. La confrontación escaló rápidamente cuando uno de los individuos extrajo un arma de fuego y disparó 6 veces contra el futbolista. Según testimonios de la época, los agresores gritaban "gol" por cada impacto realizado. Escobar fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció poco tiempo después. El crimen ocurrió en un contexto de extrema violencia en Colombia, marcado por el auge de los carteles de narcotráfico y las apuestas ilegales ligadas al fútbol.
Se especula que el autogol de Escobar representó pérdidas millonarias para poderosos apostadores de la región, lo que habría motivado la represalia. El autor material, Humberto Muñoz Castro, trabajaba como chofer y guardaespaldas de los hermanos Pedro y Juan Santiago Cayón Henao, figuras vinculadas al paramilitarismo y el tráfico de drogas. Andrés Escobar, conocido como el Caballero del Fútbol por su conducta ejemplar, había escrito una columna en el diario El Tiempo tras la eliminación del Mundial donde pedía respeto y afirmaba: "La vida no termina aquí", frase que se volvió icónica tras su tragedia. El caso fue resuelto judicialmente, aunque rodeado de controversia por la brevedad de la pena. Humberto Muñoz Castro fue condenado a 43 años de prisión en 1995, pero su sentencia fue reducida posteriormente y quedó en libertad condicional en 2005 por buen comportamiento y trabajo, tras cumplir solo 11 años de cárcel. Los hermanos Cayón Henao fueron procesados únicamente por encubrimiento y recibieron penas menores. El asesinato de Escobar provocó una crisis en el fútbol colombiano, resultando en el retiro de varios jugadores internacionales de la selección por temor a represalias similares, y un cambio drástico en las medidas de seguridad para los deportistas. Tragedia del Estadio Kanjuruhan. 1 de octubre de 2022. Estadio Kanjuruhan, Malang, Indonesia. Tras la finalización del partido entre el Arema FC y el Persebaya Surabaya, que terminó con la derrota del equipo local por 2-3, cientos de aficionados del Arema invadieron el terreno de juego para expresar su descontento. La policía respondió de manera agresiva utilizando porras y, de forma determinante, disparó múltiples botes de gas lacrimógeno tanto hacia el campo como directamente hacia las gradas llenas de gente. El despliegue de gases provocó el pánico masivo entre los miles de espectadores, quienes corrieron hacia las salidas para escapar de la asfixia. Sin embargo, varias de las puertas de egreso estaban cerradas o eran demasiado estrechas, lo que resultó en una estampida humana y un amontonamiento mortal en los túneles de salida. El balance oficial de la tragedia fue de 135 fallecidos, incluyendo a más de 40 menores de edad, y cientos de heridos, convirtiéndose en el segundo desastre futbolístico más mortífero a nivel mundial después de la tragedia del Estadio Nacional en Perú, 1964. El uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad fue severamente criticado, ya que el reglamento de seguridad de la FIFA prohíbe explícitamente su uso para el control de multitudes dentro de los estadios. Investigaciones posteriores revelaron fallos sistémicos graves, como el exceso de aforo, se vendieron 42.000 entradas para un estadio con capacidad de 38.000, y la falta de coordinación entre la Asociación de Fútbol Local y la policía. El caso está bajo proceso judicial y reformas estructurales. En 2023, 5 personas, incluidos 3 oficiales de policía y 2 organizadores del partido, fueron sentenciadas a penas de prisión de entre 12 y 18 meses por negligencia, aunque las familias de las víctimas consideraron las condenas insuficientes. El presidente de Indonesia ordenó la demolición y reconstrucción total del estadio Kanjuruhan bajo los estándares de seguridad de la FIFA. El gobierno también creó un equipo independiente de búsqueda de hechos que recomendó cambios profundos en la gestión de la Asociación de Fútbol de Indonesia, por sus siglas, PSSI, y nuevos protocolos de actuación policial en eventos deportivos, para evitar el uso de armas químicas en recintos cerrados. Masacre de Port Said. 1 de febrero de 2012. Estadio de Puerto Said, Egipto. Tras la finalización del partido entre el club local Al-Masry y el Al-Ahly de El Cairo, miles de aficionados del equipo local invadieron el terreno de juego y las gradas visitantes de forma coordinada. Armados con piedras, botellas y armas blancas, atacaron a los seguidores del Al-Ahly. La situación se tornó catastrófica cuando las puertas de salida de la sección visitante fueron encadenadas desde el exterior, dejando a los aficionados atrapados en los túneles mientras eran atacados y asfixiados por la multitud. El incidente resultó en 74 fallecidos y más de 1,000 heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más oscuros del fútbol africano. El evento ocurrió en un clima de extrema inestabilidad política tras la revolución egipcia de 2011. Los ultras Al-Ahly y aficionados del Al-Ahly habían sido figuras clave en las protestas de la Plaza Tahrir contra el régimen de Hosni Mubarak.
Testigos y analistas denunciaron que la masacre fue una represalia política orquestada por remanentes del antiguo régimen o una negligencia deliberada de las fuerzas de seguridad, basándose en el hecho de que la policía permaneció inactiva durante el ataque, los focos del estadio se apagaron prematuramente y las puertas de seguridad estaban bloqueadas. Jugadores del Al-Ahly, como el ídolo Mohamed Aboutrika, presenciaron la muerte de aficionados en el propio vestuario mientras intentaban refugiarse. El caso fue resuelto judicialmente con consecuencias de gran alcance. La justicia egipcia dictó sentencias de muerte para 21 personas en 2013, lo que desató nuevos disturbios violentos en Puerto Said. Tras años de apelaciones, en 2017 se confirmaron las penas de muerte para 10 de los acusados. El campeonato de Liga egipcio fue suspendido durante 2 años y, desde entonces, la mayoría de los partidos nacionales se juegan a puerta cerrada o con restricciones de aforo extremas. El evento transformó permanentemente la relación entre el Estado, la policía y los grupos de aficionados organizados en Egipto. El Partido de la Muerte 1942. 9 de agosto de 1942. Estadio Zenit, Kiev, Ucrania, bajo ocupación de la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, se organizó un encuentro de fútbol entre el FC Start, un equipo compuesto principalmente por exjugadores del Dinamo de Kiev y el Lokomotiv de Kiev que trabajaban en una panadería local, y el Flakelf, un equipo formado por miembros de la Fuerza Aérea Alemana, Luftwaffe. A pesar de vivir en condiciones de malnutrición y bajo la presión psicológica de ser un pueblo ocupado, el FC Start ya había derrotado al Flakelf en un encuentro previo. Para la revancha del 9 de agosto, las autoridades nazis exigieron una victoria alemana como herramienta de propaganda para demostrar la supuesta superioridad aria. Según los relatos históricos, un oficial de la SS entró al vestuario antes del partido y en el descanso para advertir a los jugadores ucranianos que, aunque eran mejores técnicamente, debían perder el encuentro por su propio bien. El FC Start ignoró las amenazas, se negó a realizar el saludo nazi y ganó el partido con un marcador de 5-3. La victoria del FC Start fue vista como un acto de resistencia heroica que elevó la moral de la población civil ucraniana. Sin embargo, las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Pocos días después del partido, la Gestapo arrestó a la mayoría de los jugadores bajo acusaciones de pertenecer a la policía secreta soviética, por sus siglas, NKVD. Los futbolistas fueron torturados y posteriormente enviados al campo de concentración de Sibes. Se confirma que al menos 4 jugadores, Nikolai Trusevich, Iván Kuzmenko, Alexei Klimenko y Nikolai Korkik, fueron ejecutados o murieron debido a las condiciones inhumanas del campo entre 1942 y 1943. La narrativa del partido fue utilizada ampliamente por la propaganda soviética de la posguerra, lo que generó un debate historiográfico sobre qué partes del relato son hechos verificables y cuáles fueron exageraciones para mitificar la resistencia. Caso cerrado históricamente, aunque permanece como un símbolo de patriotismo en Ucrania. En 1971, se erigió un monumento en el Estadio Dinamo de Kiev en honor a los jugadores del FC Start. La historia ha inspirado múltiples obras literarias y cinematográficas, siendo la más famosa la película Escape a la Victoria, 1981. Investigaciones contemporáneas de historiadores alemanes y ucranianos han matizado algunos detalles, confirmando que, si bien el partido y las muertes fueron reales, la ejecución no fue una represalia directa e inmediata en el campo de juego, sino una consecuencia de la persecución sistemática nazi contra figuras públicas y sospechosos de resistencia en los meses posteriores. El arquero asesino, Bruno Fernández. Junio de 2010. Contagem y Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Bruno Fernández de Souza, quien en ese momento era el portero titular y capitán del Flamengo, uno de los clubes más grandes de Brasil, y candidato para la selección nacional, fue arrestado por su participación en el secuestro y posterior asesinato de Elisa Samudio. Samudio, una modelo con la que el futbolista había tenido una relación extramatrimonial, había desaparecido tras reclamar judicialmente el reconocimiento de la paternidad de su hijo y el pago de una pensión alimenticia. Según la investigación policial y los testimonios de los involucrados, la mujer fue llevada por la fuerza a una propiedad de Bruno, donde fue torturada y estrangulada.
El cuerpo de la víctima nunca fue recuperado, ya que, según las confesiones obtenidas durante el proceso, sus restos fueron descuartizados y entregados como alimento a perros de raza Rottweiler para ocultar las pruebas del crimen. El caso conmocionó a la sociedad brasileña y al mundo del deporte debido a la brutalidad de los detalles y al estatus de ídolo de Bruno. La investigación reveló una red de complicidad que incluía a amigos cercanos del futbolista, como Luis Enrique Romao, alias Macarrao, y a un ex policía. Durante el juicio, se presentaron pruebas de que Samudio ya había denunciado previamente a Bruno por secuestro y por intentar obligarla a ingerir sustancias para abortar. El futbolista negó inicialmente cualquier implicación, pero las contradicciones en sus declaraciones y la confesión de un primo menor de edad, que presenció parte de los hechos, fueron determinantes para su detención y posterior juicio. El caso fue resuelto judicialmente con libertad condicional vigente. En 2013, Bruno fue condenado a 22 años y 3 meses de prisión por los delitos de homicidio calificado, ocultación de cadáver y secuestro. En 2017, obtuvo un breve habeas corpus que le permitió salir de prisión y fichar por el club Boa Esporte, lo que generó protestas masivas y la pérdida de patrocinadores para el equipo. En 2019, pasó al régimen semiabierto y, en enero de 2023, la justicia brasileña le concedió la libertad condicional definitiva. A pesar de su condena por un crimen violento, Bruno ha intentado retomar su carrera en varios clubes de divisiones menores y ligas regionales, provocando intensos debates éticos sobre la reinserción social de criminales convictos en el deporte de alto perfil. Hemos llegado al final del video. Si el video ha sido de tu agrado, por favor déjame tu like, comenta qué caso fue el que más te interesó o impactó, compártelo con algún amigo o conocido tuyo, y suscríbete a mi canal, por favor. Le mando un fuerte abrazo a todos los que siguen apoyando mi contenido, sin ustedes nada de lo que hemos logrado sería posible. Hasta pronto, cuídense mucho.